Muchas gracias por tu introducción y asimismo muchas gracias al Estudio Jurídico Ratio Legis por la invitación a esta conferencia. Es para mí un honor poder compartir con ustedes y sobre todo poder conversar de un tema que a mí me apasiona muchísimo y que me parece debe ser el centro o uno de los centros de la discusión jurídico-penal que interese a los operadores de justicia de nuestro país, dígase jueces, fiscales y no solamente aquellos que tienen un cargo público, sino también a quienes ejercemos la profesión y a quienes están estudiando derecho para en el futuro ejercer la profesión. Les pediría, si es que es posible, me permitan compartir pantalla, porque tengo una diapositiva que me gustaría mostrarles y obviamente que me ayude a guiar esta conferencia. No sé si es posible. Doctor, en el momento ya puede compartir. Perfecto. Bien, vamos ahora sí a iniciar esta conferencia, esta pequeña charla. No sé cuál sea el formato de la misma. Yo voy a exponer un tema. Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpirme en cualquier momento o si es que está dentro de los lineamientos del conversatorio, hacer una ronda de preguntas al final, pues yo quedo sometido a las reglas que ustedes hayan establecido. Sí, doctor, al final vamos a hacer la ronda de preguntas. Bien, muchísimas gracias. Entonces voy a traer el tema que nos interesa hoy, que yo he decidido titular en un primer momento, en una primera instancia, populismo penal y justicia paralela. Obviamente de este tema se van a desmembrar o se van a desarrollar otro tipo de circunstancias que son las que atañen realmente a esta conferencia, como la prisión preventiva, el abuso de esta medida y la influencia que tienen los medios de comunicación en la emisión desproporcionada de la misma. En este sentido, el título de mi conferencia entonces va a ser Populismo penal y justicia paralela, un análisis político-cultural. Vamos a hacer, en primer lugar, referencia al modo en que los diversos actores políticos, sociales y mediáticos están en constante pugna, en constante lucha, en constante dialéctica de amo-esclavo a través de diversos dispositivos comunicativos por lograr una hegemonía cultural, que yo creo que ya de algún modo pues han ganado o han salido victoriosos. Dentro de los ejemplos que vamos a poner en este contexto, pues encontraremos a las guerras culturales, a los estereotipos, al framing, a los pánicos morales, a la victimización y a la estigmatización. Esto de aquí nos va a permitir hacer una exploración del potencial simbólico que encuentra el delito y el potencial emocional que se encuentra dentro del castigo. Porque de todas las ramas del derecho, creería yo, o me atrevería yo a decir, que el derecho penal es la que tiene un contenido emocional mucho más arduo, mucho más profundo, y que por lo tanto se busca hacer del mismo una especie de espectáculo. Miren, todos los sociólogos contemporáneos, todos los sociólogos importantes de las diversas escuelas de sociología del mundo coinciden en un punto en específico. Y es que sin duda esta sociedad contemporánea en la que estamos viviendo es la sociedad del espectáculo. Todas las situaciones de la vida humana están sometidas a una situación de espectáculo. La muerte es un espectáculo, el castigo es un espectáculo y lamentablemente el derecho penal y el proceso penal hoy en día también es un espectáculo. Vemos cómo, quizás si vemos los antecedentes históricos, ¿no? Ustedes habrán escuchado, habrán visto el juicio de O.J. Simpson y cómo tuvo repercusión mediática, tanto que era un proceso judicial del que se desplegó o del que se hizo una entera novela que mantenía el rating de los canales de televisión y a los espectadores pendientes de qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, todas estas situaciones, todas estas circunstancias que son exógenas del proceso, que es un mundo aparte, que es un mundo diferenciado, que es un mundo al que le debería interesar únicamente una realidad netamente procesal, se ve influenciado o de algún modo se ve como irrumpen en este proceso o en este mundo aparte que debería ser el proceso penal. Estas estrategias que he narrado, vamos a ver cómo esto se conecta con el tema de la exposición, suponen un alejamiento del ideal político-cultural y que se ve también determinado o que se ve también direccionado como una de sus consecuencias más evidentes, la profunda expansión del sistema formal penal. Que esto parecía era lo que preocupaba a los penalistas en los años 90,
con esta obra cumbre del profesor Silva Sánchez, La expansión del derecho penal y la influencia de la sociedad del riesgo en la sociedad postindustrial, en la que ya denunciaba Silva Sánchez, a quien por cierto pues le tengo un absoluto respeto académico y una profunda consideración personal, fue mi profesor. Ya denunciaba Silva Sánchez que él entendía que esta sociedad del riesgo, teoría promulgada por Ulrich Beck en los años 80, había irrumpido dentro del derecho penal, instando a las legislaciones de Occidente a inflar los códigos penales y hacer de los códigos penales la panacea, la respuesta a todos los problemas y a todos los conflictos sociales, inflando los códigos penales, creando nuevos delitos, iniciando o dando lugar a una especie de nuevo derecho penal, un derecho penal en expansión que empieza a generar una atención a lo que nosotros hemos conocido como los principios o las garantías básicas del derecho penal, porque la estructura del derecho penal que hemos estudiado por más de 200 años parte de una premisa, y es que Caín mató a Abel. Y el modelo de teoría del delito que nosotros conocemos es un modelo que está influenciado o que está basado o que parte de un hecho concreto, de un delito concreto que es el asesinato. Y ya generaba pues cierta rebeldía, cierta revolución, tratar de acoplar modelos de teoría del delito a delitos como la estafa o el hurto, delitos patrimoniales. Imagínense el conflicto que tienen hoy los doctrinarios dentro de la creación de su propia teoría jurídica del delito al momento de tratar de imputar con las reglas clásicas de imputación circunstancias que ya ni siquiera generan lesividad, que ya ni siquiera generan un daño material, concreto, tangible a un bien jurídico determinado. Hablamos de los delitos de peligro abstracto, hay una erosión de los mismos en los códigos penales, los delitos ambientales, muchos de los delitos económicos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Podríamos nosotros agrupar todo este tipo de circunstancias, todo este tipo de delitos en este catálogo que iniciaba ya a generar problemas para el ejercicio del derecho penal. Generaba conflictos en la doctrina, porque los tratadistas empezaban a partirse la cabeza y a decir, ¿cómo solucionamos esto? El derecho penal no puede perder su carácter científico, el derecho penal no puede perder su carácter de ciencia jurídica, pero al mismo tiempo el derecho penal debe dar una respuesta, porque la sociedad te está exigiendo una respuesta. El auge de la delincuencia sigue aumentando, el conflicto delictivo no merma, hemos generado o buscado en el Código Penal un refugio para todas estas nuevas conductas que nacen de la sociedad del riesgo, pero vemos que la estrategia político-criminal que hemos intentado implementar desde el Poder Legislativo no ha funcionado como se aspiraba, no ha funcionado como se esperaba. Entonces tenemos un problema doctrinario. ¿Cómo generamos nuevos mecanismos de imputación? Tenemos un problema legislativo que lamentablemente no se ha resuelto mediante la técnica legislativa, sino mediante el populismo. Y tenemos una exigencia social, que es la que ha desencadenado todos estos males que empiezan a acechar al derecho penal. ¿Y cuál es la exigencia social? Señor Estado, mire, acá lo que pasa es que esta ciudad, es que este país es cada vez más inseguro. Y usted tiene la obligación de darnos seguridad. Y el Estado, que busca dar una respuesta, pues ha ejercido esta respuesta y lo que ha dicho es, no se preocupen, tengo la respuesta y la solución perfecta. Vamos a crear nuevos delitos en el Código Penal. Vamos a amplificar el margen o el umbral de pena concebido en el Código Penal. Y vamos a crear una justicia paralela, alejada de los parámetros, esto es lo que no dicen, o lo que dicen las letras chiquitas, alejada de los parámetros o de los ideales, de los cimientos sobre los cuales se erigió el derecho penal liberal, el derecho penal moderno. Entonces, este populismo, que es un término que se ha venido estudiando más bien desde la teoría política, ya tiene pues un aterrizaje, un punto de encuentro en la política criminal y en el derecho penal. Hablábamos de las teorías o de las tendencias expansionistas de política criminal de los años 90, y si queremos conceptualizar el fenómeno de populismo y ya luego asociarlo como este populismo que parte de una teoría política se asocia al derecho penal, pues debemos iniciar con una definición que nos da el profesor Ferraioli, y dice que el populismo, un teórico muy importante, es una política en materia de seguridad dirigida a obtener consenso secundado el miedo y la demanda de medidas represivas con un uso coyuntural y demagógico del derecho penal. La expresión de populismo punitivo, hoy es muy repetida por diversos profesores de derecho penal, fue acuñada por primera vez por Anthony Botos. Y él decía o él sostenía
que esta expresión surgía de tanto en tanto en la política de los países anglosajones. Miren que es un contexto totalmente diferente y lograba una confluencia, un punto de encuentro con las tendencias expansionistas del derecho penal. Lamentablemente, esto que era un caso aislado o que era un fenómeno aislado que se estudiaba desde la academia para identificar ciertas circunstancias de cómo se venía manejando una política criminal y que debería ser lo que no ocurra, es lo que ocurre hoy como regla. Es ya una forma consolidada y extendida de política criminal que busca no únicamente generar una política criminal o una estructura de prevención del delito, o una estructura de prevención de las conductas penalmente relevantes, sino que además busca moderar la cultura de una sociedad. Y esto pues tiene algunos responsables, algunos culpables. Uno de ellos, el que yo catalogaría con mayor importancia, son las redes sociales, porque tienen una influencia directa en tiempo real e inmediato de lo que ocurre ante, por ejemplo, un hecho flagrante que causa conmoción en la ciudadanía y que ya podría instar o que ya podría condicionar la decisión del juzgador que tiene que decidir o resolver si es que aplicar una medida de última ratio como la prisión preventiva o la que correspondería según los parámetros del Código Orgánico Integral Penal. Y ya se hacen linchamientos mediáticos a los operadores judiciales por aplicar lo que dice el derecho y lo que dicen sendos tratados y convenciones de derechos humanos que ha suscrito y que ha ratificado el Estado ecuatoriano. Se me ocurre y se me viene a la cabeza esto que ocurrió hace poco con una jueza que dictó una medida cautelar a una chica que atropelló a una persona en Urdesa y que fue linchada mediáticamente y a quien incluso, si no me equivoco, le iniciaron un proceso administrativo. Quien, sin embargo, y además, pues podía justificar su decisión por cuanto no conocía la realidad del hecho, las circunstancias concretas del hecho, porque no estaba en una etapa de valoración de prueba. La formulación de cargos no es una etapa de valoración de prueba. Ya vamos a tocar estos temas. Bien, el populismo penal es una estrategia político-criminal que se caracteriza entonces por las siguientes circunstancias. En primer lugar, por politizar el crimen, por el contenido emocional que tiene el castigo, por ser el centro de la guerra política. La tendencia hoy en día en política no puede estar apartada del discurso pro delito, pro castigo. Conservadores, hay que castigar, hay que aumentar las penas como panacea y como solución de todos los problemas sociales. Liberales, hay que implementar estrategias de prevención, hay que ser más humanos, hay que ser más humano, hay que humanizar el derecho penal. Esto es lo que pensó Beccaria, esto es lo que pensaban los ilustrados. El centro de la guerra política. Quien quiere el castigo, quien no lo quiere. La polarización, y esto es importantísimo, somos nosotros contra ellos, es el pueblo contra la élite, somos los nacionales contra los extranjeros, somos las personas honestas contra los delincuentes. Se genera una guerra cultural en el cual ya estamos enfrentados y ya criticamos al sistema de administración de justicia porque la estrategia hegemónica propiciada por los medios de comunicación nos ha puesto en esta circunstancia. Debemos defender el castigo. Nadie va a estar del lado del delincuente porque debemos defender la paz social y debemos defender el orden. Y si nosotros somos buenos ciudadanos, pues el que no ha sido buen ciudadano merece el peor de los castigos. No hay lugar a la redención, no hay lugar al perdón, no hay lugar a lo razonable. No te digo con esto que hay que perdonar todo el castigo. Las conductas delictivas deben sancionarse, pero de conformidad con los parámetros que ha establecido la ley. No puede utilizarse medidas como la pensión preventiva como un adelantamiento del castigo o como un adelantamiento de la pena. Y lo grave es que, bueno, podría justificarse que la ciudadanía no lo entienda y que muestre cierto sentido de indignación, por ejemplo, cuando al presidente del Consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no le dicten prisión preventiva, sino una medida de arresto domiciliario. Y parecería que ya le están dando una ventaja comparativa con el resto de personas a quienes no se les dicta esta medida. Aun cuando quizá esta medida ya es exagerada y lo correcto hubiese sido una presentación periódica o el uso de un grillete electrónico, porque la prisión preventiva o la prisión de libertad, lo que también es el arresto domiciliario, debe ser una medida de última ratio. Sin embargo, la crítica que yo ejerzo estaría direccionada a cómo hay en realidad una preferencia del sistema penal para dar este tipo de medidas alternativas a las élites, a quienes gozan o ostentan poder económico o poder político, más sacrificar para llenar la estadística y para llenar las prisiones a la gente pobre.
que en circunstancias mucho menos drásticas no tiene oportunidad de pagar un buen abogado o no alcanzó en una audiencia de formulación a presentar un arraigo, que no es obligatorio. El COIP no lo dice en ningún artículo, la Constitución tampoco, en ningún lado se establece que se deben presentar arraigos. Pero sin embargo, el que no presenta, porque un sábado a las 12 de la noche cuando fue detenido no había una notaría abierta, pues está más sometido o es mucho más probable que le sea impuesta una pena, una medida de prisión preventiva. Y esto es un despropósito. Claro, es que si no los metes a la cárcel se escapan, pero eso no es problema del derecho penal, ni es culpa del derecho penal, ni es culpa de la administración de justicia, eso es culpa de la gestión de gobierno, es culpa de la gestión policial, quien debe garantizar que las medidas alternativas a la prisión preventiva se cumplan y que el proceso pueda tener su fin, que es un juzgamiento en el cual se respeten las garantías del procesado. Pero le echamos la culpa siempre al juez que dictó la medida y por el cual el procesado se escapó. El juez ha hecho lo correcto, el juez ha hecho su trabajo. Echamos la culpa a quien dirija el Ministerio de Gobierno, que debería encargarse de que no se escapen quienes tienen prohibiciones de salida del país. Echémosle la culpa a la comandancia de policía, quienes deberían encargarse de precautelar el orden. Pero no ocurre en este sentido. Entonces, el populismo penal como estrategia política fomenta una mirada emotiva y simplificadora de la realidad criminal. La voz de los expertos parece muy elitista, parece desapegada de la realidad. Si hoy en día lo que dice un jurista que se ha dedicado a estudiar el derecho y a comprender los modelos y que conoce la historia del derecho penal y que sabe lo que fue pasar por un estado del terror y por un modelo inquisitivo y que celebra la existencia de un estado garantista, parece como desapegada de la realidad social. Usted vaya a escribir papers académicos, porque acá lo que la gente quiere es que se sancione el castigo, lo que la gente quiere es justicia. ¿Y qué es la justicia? Imagínense cuántos libros se han escrito y se siguen escribiendo sobre justicia. Imagínense los tomos de Kelsen, de John Rawls, todo lo que se ha escrito sobre justicia, y acá parece que lo que la gente quiere es aquello que ni los filósofos comprenden todavía, la justicia. Y la justicia es castigar al que la prensa nos dijo que es delincuente. Porque ese posicionamiento que ha dado la prensa ya nos da a entender que hay una cierta peligrosidad en contra del sujeto que ha sido aprehendido. Pero hemos profundizado a las causas reales de esa aprehensión o de ese hecho delictivo, no, ni nos interesa. Hay un documental interesante, si es que les interesan este tipo de temas, que se llama Proyecto Inocencia. Es un proyecto real que nace desde Estados Unidos y que ya ha tenido cierta influencia en diversos países del mundo y que básicamente pues se pone a estudiar aquellos casos donde hay personas inocentes que han sido condenadas sin pruebas y por presión mediática y por presión política. Entonces, hoy en día ya no es el sistema de justicia el que nos dice esta circunstancia se ha juzgado de determinado modo por esta premisa A, por esta premisa B y por estos hechos concretos, sino que es la prensa, el poder mediático, quien selectivamente nos dice estos criminales son peligrosos, son irreformables, son monstruosos y lo único que podemos hacer ante la circunstancia que han cometido es encerrarlos, es apartarlos de la sociedad. No merecen piedad, no merecen segundas oportunidades, merecen mano dura, merecen escarmiento. Y claro, los grandes delincuentes sí que lo merecen, pero ¿cuántos grandes delincuentes están en la prisión? ¿Y cuántos consumidores de marihuana, por ejemplo, están presos? ¿O cuántos que han hurtado un celular están presos y condenados a 9 años de prisión? Son circunstancias reales. Y al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuántos que han robado al Estado? ¿Cuántos que se han burlado de las instituciones públicas están con un exilio permanente y perpetuo en Miami? Estas son las cosas que sí deberían indignarnos, pero de las que ya nadie habla porque estamos con una frazada en los ojos propiciada por la propia guerra cultural del castigo. Veamos las estadísticas, ¿no es cierto? Hoy en día un tema de conmoción nacional es el reparto de hospitales. Hay por lo menos 200 presos, eso es lo que ha anunciado la Fiscalía en sus estadísticas, pero no está preso el líder del reparto, no está preso el actor político que dirigió el reparto, están presos los bodegueros, las enfermeras, y eso está llenando la estadística. ¿Es correcto? No es correcto. ¿Es un atentado contra la presunción de inocencia? Absolutamente. ¿Y quién ha posicionado la idea de que todos los funcionarios públicos, que una enfermera es una funcionaria pública, un bodeguero, un guardián es un funcionario público? Y ya nos han posicionado la idea de que por ser funcionarios públicos son corruptos. ¿Quién ha posicionado esa idea? La hegemonía cultural de los medios de comunicación.
Bueno, entonces, dentro de esta guerra cultural, de esta polarización social de la que les he hablado, el derecho penal es un alma poderosísima porque tiene un potencial simbólico comunicativo que no tiene ninguna otra rama del derecho. El derecho penal nos puede decir que se busca estar del lado de la víctima y que se busca hacer justicia, y siempre del lado de la víctima sin escuchar al procesado. Entonces, olvidémonos de qué es el derecho penal, porque el derecho penal se ha construido precisamente para escuchar al procesado. Y la teoría del derecho penal liberal se ha construido en base a quién? Al procesado. Lamentablemente habrá críticas que se olvidó la construcción del sistema jurídico penal de la víctima. Puede ser, propongamos alternativas, pero las garantías del proceso se han construido pensando en el procesado. ¿Y por qué se han construido pensando en el procesado? Porque antes el castigo era desproporcional y era desmedido y no importaba escuchar la versión del acusado. A las mujeres, por ejemplo, de las cuales se tenía sospecha que eran brujas, se las ataba a una piedra y se las tiraba a un río durante 20 minutos. Si es que luego de los 20 minutos sobrevivían, significaba que en efecto eran brujas. Pero si es que no sobrevivían, significaba que no eran brujas. Pero ya estaban muertas, estaban ahogadas. No se daba derecho a ejercer una defensa. Por eso los que estudiamos derecho, a los que nos gusta el derecho penal, no podemos celebrar esta guerra cultural, esta polarización, este posicionamiento hegemónico que trata de implementar los medios de comunicación, y por el contrario, debemos seguir creyendo en la existencia del derecho y debemos seguir existiendo en los principios básicos sobre los cuales se ha constituido la ciencia penal. La consecuencia, si no, va a ser desastrosa. Conclusión de esta primera parte: el populismo penal es una estrategia que está al servicio de diferentes actores sociales. Es una herramienta de discurso político, es una herramienta de poder político, y mediante esta herramienta se explota el potencial emocional del castigo, de la penalidad, no únicamente en el ámbito político, sino también en el ámbito cultural. Entonces, estando aterrizados en este punto que me parecería absolutamente importante, vamos a iniciar la crítica de la medida de prisión preventiva, que debería ser de última ratio, y cómo la misma tensiona o afecta directamente el principio de presunción de inocencia. ¿Y qué es el principio de presunción de inocencia? Porque de esto se habla mucho. Parece ya un enunciado poético, ¿no? Es un principio clave del proceso penal. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es lo que se conocía desde la Edad Media como el indubio pro reo. Siempre hay que darle al reo el beneficio de la duda, la posibilidad de expresar o de dar su versión del hecho. En este sentido, podríamos decir, y aquí ya empezamos a aterrizar sobre qué realmente es este principio, que la presunción de inocencia es un principio informador de todo el proceso penal. Intenta, de algún modo, alejar a los jueces de ese atávico principio cultural que es la culpabilidad. Es más fácil pensar que un procesado es culpable que es inocente. Parecería que la regla general es estar condicionado desde antes de escuchar el proceso como tal, estar condicionados de que el procesado es en efecto culpable. Se trata de un condicionamiento, un condicionamiento que tensiona y que ataca directamente al principio de presunción de inocencia. Este prejuicio social de culpabilidad del que les he hablado está también profundamente influenciado por la existencia de los medios de comunicación. El problema es que de algún modo esto influye en el ideario colectivo y en el ideario social, y se insta a que el proceso para obtener este ideal de la justicia, entendido como la aspiración de las masas, no de los que estudian derecho penal o de los jueces garantistas, porque recuerden, según la polarización de la que les hablé, estos son elitistas que están alejados de la realidad social, y por ende lo que se debe hacer es únicamente atacar o tensionar el principio, implementar castigos adelantados, como por ejemplo la prisión preventiva, privar a un procesado de la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa en libertad. ¿Qué ocurre si luego de los 3 meses de la instrucción fiscal y que ha durado la prisión preventiva, el procesado es sobreseído? ¿Quién le repara o quién le restituye esos 3 meses? Pero la realidad es que no están 3 meses las personas injustamente presas, pueden estar años. Y sin embargo, ¿quién restituye todo ese tiempo? Absolutamente nadie. Digamos, es sacrificado llegar a un posicionamiento de tener que esperar una sentencia para ser liberado, cuando debería ser al contrario.
a raíz de la sentencia, poder ser castigado y poder ser sometido a una privación de libertad. Entonces, hoy en día hay posturas doctrinales interesantes, como por ejemplo la del profesor Nieva Fenol, profesor de la Universidad de Girona, que ya nos dicen que la presunción de inocencia más bien no es un principio básico del derecho penal, sino que debemos hablar de presunción de inocencia como una regla de carga de la prueba. Y aquí quiero aterrizar con la última reforma del 24 de diciembre del Código Orgánico Integral Penal en lo relativo a la prisión preventiva. Porque si ustedes leen la nueva redacción del artículo, parece que ya se desprende de la misma una carga de la prueba. Pero a diferencia de lo que se podría pensar, esta carga de la prueba empieza a recaer sobre Fiscalía. Ahora es Fiscalía la que debería demostrar en la audiencia de formulación de cargos que cualquier medida diferente a la prisión preventiva es insuficiente para asegurar la comparecencia del procesado a juicio. Eso dice la norma. Eso significa que ya ningún abogado penalista en la audiencia de formulación de cargos debería presentar un arraigo, que repito, no están establecidos en ningún apartado del Código Orgánico Integral Penal, ni en la Constitución, ni en ninguna ley. Pero lo que sí dice el Código ahora es que es la Fiscalía la que debe demostrar. Y este verbo es importante porque dice textual, Fiscalía debe demostrar que cualquier otra medida diferente a la prisión preventiva es indiferente, es insuficiente para el aseguramiento de la comparecencia del procesado a juicio. ¿Y esto cómo se demuestra? Me pregunto yo. ¿Qué prueba presentaría Fiscalía? Y aquí partimos de la respuesta clásica, que lamentablemente tampoco es la única circunstancia donde Fiscalía solicita esta medida. Lo que pasa es que el procesado ya ha sido reincidente y cometió antes otro delito. Ok. Entonces los procesados que ya han sido reincidentes y que han ido a prisión y que en teoría se han reformado, están catalogados o excluidos del ideario garantista y son enemigos. Por lo tanto, se justifica la medida de privación de libertad. Es que el procesado ha viajado muchas veces al exterior y acaba de sacar una visa a Miami. Entonces esto demuestra que se va a ir. Eso no demuestra absolutamente nada. ¿Cuál va a ser el estándar probatorio? Y esto es algo que debemos empezar a discutir desde la academia, los juristas. ¿Cuál es el estándar probatorio de la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos? Porque si es que no hay un estándar, seguimos nosotros siendo víctimas de la Inquisición. Y lamentablemente ningún juez, que debería ser, por lo menos hacer honor al término que les otorga la Constitución de juez garantista, se molesta, al menos en mi experiencia, de preguntarle a un fiscal, oiga, ¿usted cómo me demuestra? ¿Cómo me demuestra? Porque la reforma debió haber ya cambiado el sistema de la formulación de cargos. Y desde la reforma hasta noviembre, y esto se expidió en junio, la vacatio legis, la ley entró en vigencia como en junio, no he visto yo, y he estado yo en muchísimas audiencias de formulación de cargos, una sola en la que un fiscal haya tenido que demostrar que cualquier elemento, porque demostrar no es alegar, ojo, esto es importantísimo, demostrar debe tener una consecuencia, una justificación documental al menos, de que cualquier medida diferente a la prisión preventiva es insuficiente. No lo he visto. Tampoco he visto a un juez reclamarlo. ¿Y por qué ocurre esto? Una vez más tenemos que regresar a lo que yo establecía anteriormente. Esto ocurre porque ya parecería ser que tanto la Fiscalía como la Administración de Justicia no son actores de un sistema judicial, sino que son actores políticos y que por lo tanto deben quedar bien con la ciudadanía. Y esto es peligroso. Esto es peligroso porque podría hacer o irrumpir una vez más dentro de los modelos de populismo penal o de populismo punitivo que comentábamos al inicio de la asignatura. Y es peligroso. Yo respeto muchísimo a la Fiscalía General del Estado de Constitución, respeto muchísimo a la Fiscal General, pero es peligroso que la Fiscal General de un Estado diga en una rueda de prensa que Fiscalía cumple su compromiso de lucha contra el delito, pero que los administradores de justicia no, porque dictan medidas diferentes a la presunción de inocencia. Y esto ha ocurrido y la academia no se pronuncia al respecto, pero para mí es absolutamente grave, porque Fiscalía y jueces son órganos diferenciados. Ya nos olvidamos del proceso acusatorio, del modelo acusatorio, en el cual el mismo funcionario que instruye, que dirige la investigación, juzga. La idea del modelo inquisitivo, y damos lugar a un modelo acusatorio. Y la idea del modelo acusatorio es que pueda haber este debate y que la Fiscalía sea un actor más del debate jurídico
y el juzgador libre independientemente resuelva cuál de los dos posicionamientos, si el del Ministerio Público o el de la defensa, tiene mayor repercusión. Pero entonces no hagamos audiencia preparatoria de juicio, porque si es que Fiscalía hace un dictamen acusatorio y la defensa hace sus mejores alegatos para demostrar que no hay fundamentos para ir a un juicio y el juez le da paso únicamente porque la Fiscalía acusó, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué modelo estamos hablando? Y si es que el juez lo hace únicamente para cumplir su rol dentro del mismo equipo, como ambos son funcionarios públicos, como ambos parecería ser que están dentro de la función judicial, aunque es criticable si es que la Fiscalía es parte de la función judicial, bueno, algo debatible, ¿de qué estamos hablando? Olvidémonos entonces del proceso, olvidémonos de las garantías del debido proceso, olvidémonos de absolutamente todo y volvamos a la Edad Media y volvamos al modelo inquisitivo y juzguemos a las brujas echándolas con una piedra amarrada al talón a un río, 20 minutos. Esto es grave. No tocar estos temas y no criticar estos temas es grave, porque olvidarnos de las garantías sobre las que se ha erigido el derecho penal liberal tiene como única consecuencia regresar al pasado. Y el pasado no era bonito, antes no estábamos mejor. Entonces, la presunción de inocencia parecería ser o debería ser un estándar de prueba. No hemos definido cuál es el estándar de prueba. El legislador ha dicho que Fiscalía o sobre Fiscalía recaerá esta carga probatoria en la audiencia de formulación de cargos, pero no se ha establecido un estándar de prueba. Entonces, no es que los fiscales únicamente no están haciendo bien su trabajo, es que tampoco les dice la norma cómo más deben hacerlo en esta etapa, que es la formulación de cargos. Y esto puede generar muchas interpretaciones o ser una norma incompleta, porque demostrar también tiene muchas aristas y muchos significados y muchos sinónimos, y el derecho a la final es comunicación y es argumentación jurídica. Y si es que el legislador no hace bien su trabajo, pues los actores jurídicos, fiscalía o defensa, tampoco pueden hacerlo. Y el sacrificado es el proceso y el sacrificado es el procesado. Pero en todo caso, todas estas circunstancias lo que sí es que tensionan y quitan contenido a un principio básico del derecho penal, que es la presunción de inocencia. Y bien, creo que me pasé un poquito del tiempo que me habían otorgado, traté de tocar muchos temas en un espacio muy breve. Entonces me habían dicho de 20 a 30 minutos, me he tomado casi 40, les pido disculpas por eso, pero pues era la intención de esta exposición, era la intención de esta charla, tocar estos ciertos temas partiendo de cómo la influencia de los medios de comunicación al momento de implementar un discurso hegemónico tiene una repercusión directa en el proceso penal y cómo esta polarización que hacen los medios de comunicación y los actores políticos nos ponen a los juristas en una posición de pelear contra lo que quieren las mayorías. Y lo que quieren las mayorías es el castigo. Y esto de aquí parte de un inconsciente colectivo que incluso podría ser bíblico o romano. Es decir, siempre nos hemos juntado para esto que colgaban a la gente en la plaza pública o la guillotina que era evidenciada en la plaza pública y que la gente lo aplaudía. O los gladiadores en el Coliseo Romano que se mataban los unos a los otros y la gente aplaudía. Pues hoy en día la representación moderna de todas estas circunstancias lamentablemente parecería ser el proceso penal y la guerra hegemónica, el potencial emocional que se ha tratado de implementar en el delito y la polarización. Nosotros, los que estudiamos esto, estamos mal. Y estamos mal porque nos hemos alejado de la realidad. La realidad es que el pueblo lo que quiere es el castigo, pero el pueblo lamentablemente no estudió derecho penal, no estudió proceso penal, no estudió derechos humanos, no estudió las garantías básicas del proceso penal y no ha repasado la historia del castigo y del proceso por el cual los juristas justificamos hoy la existencia de unas garantías y la existencia de un proceso siendo las tendencias que sean. Al final del día, si queremos el castigo, debemos ser conscientes que lo único que justifica ese castigo en un Estado de Derecho es el proceso y por ende debemos ser respetuosos del debido proceso en todas las instancias y ante todas las circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Excelente. Si alguno de los participantes quieren realizar alguna pregunta, tienen la opción de alzar la manito. Sí. Mientras tengo una pregunta que hicieron acerca del principio de motivación. Hablando de la motivación que deben realizar la fiscalía y el juzgador al momento de aceptar
esta solicitud de prisión preventiva. Por lo que usted antes mencionó, diciendo que tenían insuficiencia de elementos de convicción, puesto que en flagrancia solo van con el parte policial. Entonces, en ese momento, ¿cómo actuaría el abogado litigante frente a ese abuso de la prisión preventiva? Claro, y sobre todo cuando el legislador, de algún modo tratando de corregir este error, ha establecido que el parte bajo ninguna circunstancia puede ser ya elemento de convicción. Y claro, lo habitual era que Fiscalía se presente con el parte policial y diga esto es un elemento de convicción que nos ayuda a pensar que aquí estamos ante la existencia de un delito y nada más. Pero ya la legislación dice que el parte policial no es elemento de convicción y se sigue utilizando. Y también dice que si el juez dicta una medida distinta, o perdón, si es que el juez dicta prisión preventiva en vez de una medida distinta a la privación de libertad, debe motivar su decisión. Pero ¿con qué la motiva si no tenemos un estándar? Y esto es lo que me preocupa a mí, que nosotros tenemos una reforma que parece interesante, pero no tenemos un estándar para determinar cuándo se demuestra que en efecto hay riesgo de fuga o cuándo se demuestra que cualquier medida alternativa a la prisión es insuficiente para asegurar la comparecencia del procesado a juicio. Y hemos dicho, si se demuestra cuando el procesado es reincidente o cuando ha tenido un historial delictivo distinto, entonces no únicamente estamos atentando contra el principio de presunción de inocencia, sino contra todo el modelo de derechos de igualdad que establece la Constitución. Si se demuestra con un parte policial, estamos yendo contra lo que establece la norma expresa, porque ya la norma nos dice que el parte no es un elemento de convicción. Y si no se demuestra, no podría dictarse la medida de privación de libertad, aun cuando esté justificada, aun cuando al día siguiente el procesado tome un avión y se vaya del país, porque la Fiscalía tiene, a partir de la reforma, la obligación de demostrar que cualquier medida alternativa es insuficiente. Repito, el problema que encuentro en la norma es que el ámbito de interpretación de la misma es muy abstracto y no tenemos un estándar, ni fiscalía, ni defensa, para determinar, ni los jueces, cuándo se aplica una medida o cuándo se aplica otra. Y eso da como resultado que hoy en día la norma sigue siendo letra muerta, porque las prisiones preventivas se siguen dando como regla general y no como excepción, que es lo que establece nuestra Constitución y los sendos tratados de derechos humanos que ha suscrito el Estado ecuatoriano. Tenemos un participante que quiere hacer una pregunta. Por favor, los compañeros me ayudan a activar la cámara. El doctor Astudillo quiere hacer una pregunta, fiscal de la provincia de Guayas. Hola. ¿Puede activar? Hola, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, doctor. ¿Cómo está? Primero para felicitarles por este tipo de eventos académicos. Héctor Junior, te felicito. Veo siempre un avance muy bueno en la parte de la academia, progresando más allá y podríamos decir que estás muy bien en el tema procesal y también la parte dogmática. Me parece correcto. Eso es una parte de equilibrio de las partes de un jurista. Te felicito. Solamente quería, desde la perspectiva de fiscalía, toca defender, ¿no? En este caso, con respecto a la reforma propiamente del 24 de diciembre de 2019, con el artículo 534 específicamente, que habla de la prisión preventiva. Bien, ya lo has dicho todo, pero sin embargo, hay que también ver las perspectivas desde la parte de fiscalía, que está en este caso de la pretensión punitiva, y hay que tener objetividad. Aquí el problema, más allá radica, que los sujetos procesales pueden pedir lo que sea, pero debe haber un juez garantista que debe regular, ponderar, equilibrar mediante el principio de igualdad, equidad, y en este caso ahí viene o radica la discrepancia o la disyuntiva. Tiene que haber una sinergia
entre lo que solicita Fiscalía y lo que el juez debe de regular. No quiero hablar con respecto al rol del juez, sin embargo, el fiscal puede solicitarlo objetivamente como último ratio, es decir, la prisión preventiva, más no la generalidad. Entonces, puedo indicar y quisiera preguntar a Héctor Junior justamente con respecto a en la parte procesal o de litigar, ¿qué sucede cuando hay un delincuente en serie, un asesino en serie, ¿no? Viendo desde el punto de vista, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también el Pacto de San José, Costa Rica, entre otros tratados internacionales que Ecuador ha suscrito y ha ratificado? ¿Qué sucedería cuando hay un delincuente en serie, un asesino, un violador de niños, por decirlo así, en la casuística? ¿Qué sucedería al momento de quererle dar o sustituir una medida cautelar? Inclusive voy más allá, cuando es de tercera edad, ¿no? Mayor de 65 años, cuando el fiscal tiene que solicitarla como tal y motivarla. Porque ¿qué sucede cuando él ya ha incumplido una medida sustitutiva y pretende acogerse a otra? Recordemos las medidas que establecen de seguridad, urgencia y necesidad que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples resoluciones de carácter erga omnes y de inmediata aplicabilidad. ¿Qué sucedería cuando este tipo de delincuentes, asesinos en serie, están solicitando una medida cautelar? Entonces, ahí lanzo la inquietud para que también vean la responsabilidad y el rol del fiscal en base a la posición de ser representante de la víctima o empoderado de la pretensión punitiva que establece el artículo 195 de la Constitución. En resumen, ¿qué sucede cuando hay un delincuente en serie y pretende acogerse a una medida sustitutiva? Héctor, discúlpame, pero la pregunta iba encaminada a aquello. Gracias. No, doctor, en primer lugar, pues agradecerle por su mensaje. Para mí un gusto y un honor que usted esté presente en esta conferencia. Mi admiración absoluta a su trabajo académico y al rol que ha desempeñado como agente fiscal en la provincia del Guayas. Sin duda, de hecho, creo que entiendo la posición de un fiscal ante la crítica que se puede hacer desde la doctrina, que a la final tiene razón lo que establece la doctrina, que la doctrina sigue siendo muy elitista y alejada de la realidad, de las víctimas, de lo que está ocurriendo, del dolor, del sufrimiento. Pero lo que a mí me preocupa son muchísimos puntos. Digamos, un violador, un asesino en serie, un delincuente peligroso, en efecto, puede ser muy peligroso. Pero ¿qué justifica el castigo a ese delincuente, a ese asesino, a ese violador? ¿Qué justifica el castigo? Lo justifica el proceso. Es que si no, si es que es muy peligroso, entonces no lo sometamos a ningún proceso. Y olvidámonos de que tiene algún derecho y simplemente castiguémoslo. ¿Y para qué lo vamos a mandar a prisión si es una escoria social? ¿Y por qué el impuesto de los ecuatorianos tiene que mantenerlo y darle dónde dormir y dónde alimentarse si es un parásito, si es un violador, si es una persona mala? Entonces lo que se justificaría es que lo sometamos a la guillotina o la silla eléctrica y que lo matemos y que solucionemos el problema. Claro, es una solución profundamente utilitarista, pero realmente el proceso debe tener una concepción moral y una justificación, no solamente jurídica, sino también moral. Fiscalía se ve en una posición comprometida, por supuesto, pero ¿por qué se ve en una posición comprometida? Porque hoy en día Fiscalía es un actor que debe dar una respuesta a la sociedad. Y la sociedad siempre está del lado de las víctimas. Hay campañas, por ejemplo, en los Estados Unidos de Victims First, e incluso en Ecuador, Fiscalía con las víctimas, Fiscalía contra el delito. Es decir, esto de aquí explota este potencial emocional del derecho penal que yo venía hablando y que yo venía denunciando, porque la gente de algún modo u otro entiende, en efecto, Fiscalía está haciendo lo correcto, está luchando contra el delito. Lo que pasa es que hasta qué punto podemos despegarnos de, hoy en día, adecuándolo a la sociedad contemporánea, los retweets o los likes o los aplausos de una ciudadanía
¿Desde qué punto puede un operador, un agente fiscal despegarse de ese rédito social? Que claro, es bonito que te feliciten en la calle o salir en los medios de comunicación diciendo que estás haciendo lo correcto, pero ¿desde qué punto o hasta qué punto puede un agente fiscal despegarse de todo ese rédito por hacerlo objetivamente correcto? Porque hoy en día ya nosotros, la prensa sobre todo, enmarca criminales. Y el problema es, ¿qué ocurre si ese violador, o que la prensa nos ha dicho que es violador o que es asesino, no es asesino? Y lo condenamos a la silla eléctrica o a la pena de muerte. Claro, la ciudadanía va a aplaudir esa decisión, pero finalmente es lo correcto, lo hicimos porque objetivamente era lo correcto o porque buscábamos el beneplácito de una ciudadanía que está sedienta de la obtención de justicia. Más o menos la crítica va en ese sentido. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Es que debería ser muy fácil. Si es que una persona representa un potencial de peligrosidad real, este potencial de peligrosidad real debe ser medible y debe establecerse un estándar. Para mí la solución correcta es establecer un estándar de cuando se pase el umbral del estándar se debe dictar prisión preventiva y cuando no, no se debe dictar prisión preventiva. Porque esto de que la prisión preventiva es de última ratio, etcétera, etcétera, lo alegamos en todas las audiencias los abogados defensores y pocas veces nos escuchan. Yo ya he dicho en las últimas audiencias, bueno, voy a repetir lo que ustedes están cansados de escuchar, señores jueces, la prisión preventiva es de última ratio, etcétera, 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 pero yo sé que no les va a importar. Y así lo he dicho, porque realmente parecería que en ciertas circunstancias no les importa. En el contexto ecuatoriano, doctor, no tenemos, creo que históricamente sí han habido casos de conmoción, Camargo, el niño del terror, pero la realidad es que lo que nosotros nos llama la atención no son los asesinos seriales, en este punto. ¿No? Lo que nos preocupa el ideario social no es esta circunstancia en concreto. Claro, el crimen, la violación, el asesinato sí, pero sobre todo la delincuencia política. Está de moda, decía yo, el reparto de hospitales. Entonces esto nos lleva a la conclusión de que todos los funcionarios públicos que trabajaron en un hospital público son delincuentes. Y eso nos lleva a una circunstancia de que si vemos la estadística nos damos cuenta de que también hay bodegueros que están presos por el reparto de hospitales, enfermeras que están presas por el reparto de hospitales, médicos que están presos por el reparto de hospitales y que ya la sociedad los condenó, que ya es muy difícil que tengan oportunidad de una redención, porque ya formaron parte del mismo círculo de la misma mafia. Pero los verdaderos responsables, eso es lo que yo criticaba y conversaba ayer, al presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quien es garante de todo lo que ocurra en el sistema de salud pública del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, si le tocan la puerta y si le dicen, oiga, mire, tenga usted la bondad, le vamos a formular cargos en unas semanas, búsquese un buen abogado, prepare una buena defensa, y cuando ya esté en la audiencia de formación de cargos, no se preocupe porque va a ir a arresto domiciliario. Pero a las enfermeras y a los bodegueros les allanaron su casa hace 4 meses y los pusieron contra el piso policías encapuchados del GOE y les dictaron prisión preventiva y no les dieron derecho o acceso a ninguna defensa. Esa es la crítica que yo hago, digamos, desde la academia, porque lamentablemente son circunstancias que también ocurren y que son muy aterrizadas con la realidad. Fiscalía tiene un rol importantísimo dentro del proceso penal. Ahora, usted ha dicho, doctor, algo que a mí me parece lo más relevante del proceso, del modelo procesal, y es que a la final del día los sujetos procesales pueden pedir lo que sea, pero el juez debe tener un rol comprometido con la Constitución y con el actuar deontológico del juzgador, que debe ser garantista, en teoría, porque eso es lo que hemos consentido como sociedad. Tiene una justificación legislativa y tiene una justificación política, pero encontramos circunstancias en que el juez también forma parte de esta polarización y nadie quiere estar del lado de los malos, nadie quiere estar del lado del delincuente, nadie quiere darle una medida alternativa a alguien que está señalado como parte del reparto de hospitales, aun cuando se justifique, porque todos a la final del día buscamos este aplauso. Y esa básicamente era la crítica de mi exposición y no sé si respondo la pregunta en concreto, doctor, pero sí quería yo manejar todas estas matices. Y yo creo que desde la academia lo que hemos de hacer más allá de la crítica es buscar soluciones. A la final del día, estos son problemas que tiene nuestro ordenamiento jurídico, nuestro modelo procesal, y ante este problema hay una ansia brutal de buscar soluciones que sean aplicables en la práctica, porque el derecho no puede llegar tan tarde como está llegando y debe resolver los problemas reales sin atentar a los principios que lo constituyen. Gracias, doctor, por su respuesta. Entonces también podemos pensar que estamos ante una justicia selectiva, por lo visto,
cosa que podríamos organizar ya otro congreso, otro escenario y hablar largamente de eso. Bueno, doctor, entonces no hay más preguntas. Vamos a dar por finalizado este conversatorio, dándole las gracias por su participación, dando las gracias al Colegio de Abogados del Guayas, a Ratio Legis, quienes han sido los organizadores de este conversatorio. Gracias a los participantes que han estado por la plataforma Zoom y por Facebook Live. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Ratio Legis S. Gracias a todos, que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación una vez más. Un placer pues haber compartido con ustedes y poder ejercer crítica desde la academia, que es lo que nos apasiona tanto. Saludos a todos y gracias a los participantes y a los que se han quedado escuchando la charla. Buenas tardes. Gracias. Gracias.